Entonces vamos a empezar con el Salmo 41. El estribillo es: mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene tiene sed sed del Dios del vivo. Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma Tiene sed del Dios vivo. Dios vivo. Dios vivo. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma Tiene sed del Dios Dios vivo. vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma Mi alma tiene sed de tiene ti, sed de Dios vivo. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma tiene sed de ti, Sed del Dios vivo. mi vivo. Bien. Entonces, vamos a hacer esta penúltima lección de este primer curso. Mañana será la última. Repasemos la lección pasada. ¿En qué lenguas se escribió la Biblia? Todos los libros, los 73 libros. ¿En cuántas lenguas? ¿Y en cuáles lenguas? Entonces, hemos dicho, todos los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo. En hebreo, todos los libros del Antiguo Testamento, menos 7. Y en griego, todos los libros del Nuevo Testamento, menos 7. En hebreo y en griego. En hebreo, todos los libros del Antiguo Testamento, traducidos, se recuerdan, traducidos por 70 sabios, por eso se dice la traducción de los 70, 250 años antes de Cristo, traducido la gran traducción desde el hebreo al griego, porque 250 años antes de Cristo había habido el imperio de Alejandro Magno, que había difundido el griego en toda esa parte. Entonces todo estaba escrito en hebreo, quiero decir. Y sí, todo en hebreo, pero Alejandro Magno difundió el griego en esa tierra. Entonces los 70 sabios tradujeron al griego todos los libros del Antiguo Testamento que habían sido escritos en hebreo, naturalmente. Luego del griego, la gran traducción del nuevo al latín, la gran traducción al latín de San Jerónimo, 400 años después de Cristo. La gran traducción famosa que se llama la Vulgata.
Vulgata significa vulgarización, significa un lenguaje del vulgo. Vulgus en latín era el pueblo. Entonces, la Vulgata era la traducción a nivel popular, un lenguaje popular. Entonces, dos lenguas, hebreo y griego, y dos grandes traducciones. Del hebreo al griego, la de los 70, y del griego al latín, la de San Jerónimo. Ahora, las lenguas bíblicas no son sagradas, o sea, no pertenecen al ámbito divino de Dios. Son lenguas normales, son lenguas del pueblo, de la gente. Esto es importante porque el autor humano no está usando una lengua divina, está usando una lengua humana. Y si es lengua humana, necesita acercarse a ella con todos los instrumentos científicos que se usan cuando se trata de una lengua humana. Entonces, con la característica de ser un lenguaje popular. El vocabulario es sencillo y las frases las entiende todo el mundo. Las entendía la gente fácilmente. Incluso hay un libro de los proverbios, que son todas frases que el pueblo maneja mucho. Los dichos, ¿no? Los dichos, los proverbios. Es la sabiduría del pueblo reducida a píldoras, pocas palabras. Yo recuerdo siempre el dicho de mi madre cuando decía: la razón es de los tontos. Cuando mi hermanita y yo nos poníamos a pelear porque queríamos la razón. Yo tengo la razón, no la tengo yo, y así. Entonces la mamá intervenía y decía: fíjense, la razón es de los tontos. Entonces ya nadie quería la razón. Pero no entendía qué significaba. La entiendo ahora, con el pelo blanco, cuando veo la humanidad que hasta llega a cometer delitos para pretender tener la razón. Se empieza discutiendo, la razón la tengo yo, tienes que darme la razón, se levanta la voz y se pierde el estribillo, los estribillos, y si alguien tiene el cuchillo a mano o la pistola a mano, llega a cometer delito. Ustedes, se le dice a la gente en un vecindario, ¿han oído ustedes algún golpe, algo? Sí, fíjese, nosotros oíamos solo gritar que estaban peleando. Eso era lo que hemos oído. Bueno, vean qué riqueza. Es evidente que pretender la razón a costa de cualquier cosa, de perder la paz en la familia, de alejarse de un amigo, de hasta cometer delito, eso sí es de tontos. Estar en la cárcel por pretender tener la razón, eso sí es tonto, ¿verdad? Qué riqueza que tiene un dicho. Y ahora, en la Biblia hay mucho lenguaje simbólico. Simbólico. Simbólico es una palabra griega que significa que
en una palabra, en dos palabras, yo digo un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, tu palabra para mí ha sido un fuego. Eso. Ese es un símbolo. El fuego es un símbolo. Convencional. La humanidad le ha dado al fuego el poder de expresar algo muy fuerte, muy quemador. Tiene algo de signo también, pero es un símbolo. Muchos símbolos en la Biblia, continuamente símbolos. El agua, dice San Pablo que en el desierto los hebreos tuvieron agua de la roca. Y dice San Pablo, y la roca era Cristo. Es un símbolo convencional. San Pablo establece este símbolo. Cuando decimos agua, queremos decir Cristo. ¿Verdad? Símbolos y signos para expresar realidades religiosas. Y luego también el lenguaje con los signos. Sí, entonces los signos son igualmente una cosa pequeña, una representación pequeña de una realidad grande. Eso. ¿Cuál es la diferencia entre signo y símbolo? Que el símbolo tiene una referencia convencional con la realidad grande. Recuerden la bandera de Guatemala. Una pequeña cosa que representa una realidad grande. Guatemala. Una pequeña cosa, un trapito, que representa una realidad grande, con dos colores. Pero es algo convencional, o sea, convenido. Nos hemos puesto de acuerdo para que ese trapito con dos colores, el blanco y el celeste, represente a la gran nación de Guatemala. Convencional. De por sí, el trapito no dice nada. Si uno no conoce a Guatemala, encuentra un trapito por la calle, le da una patada y bueno, quiere limpiar la calle y la tira a un lado. No sabe. Y pasa un guatemalteco y lo recoge. Él sabe. Están de acuerdo con todos los guatemaltecos y luego todos los que estudian la geografía, todo el mundo, que ese trapito con dos colores significa o simboliza Guatemala. Entonces el símbolo es una referencia convencional, mientras que el signo tiene una referencia natural. Ustedes recuerden estas dos palabras, convencional y natural. Si ustedes conocen el significado de las dos palabras, ya saben cuál significa símbolo y cuál significa signo. Y también la Biblia está llena de signos. Natural.
el humo es el signo del fuego. Si veo humo, significa que debajo hay fuego. Recuerdo cuando hicimos la visita a las comunidades de la CPR con una delegación internacional. Yo estaba de parte de los religiosos de Guatemala en la delegación para ver, atestiguar delante del mundo si aquellos que estaban dentro de la selva eran guerrilleros o era gente que simplemente había huido. Fuimos y la gente nos contaba cómo vivía. Una cosa tremenda. A mí lo que me llamó la atención era que amarraba el pico del gallo. Imagínense, ¿por qué? Para que no cantara. Porque si cantaba, si gritaba, si cantaba, se oía y ahí bombardeaban. Y entonces también el humo, eco porque es la referencia. No encendían el fuego, no calentaban las cosas, sino, no hacían el café, sino en la noche, cuando no se miraba el humo. Porque si se miraba el humo, venía inmediatamente a bombardear. Porque el humo era signo del fuego. Si de lejos veían el humo, significaba que ahí había la gente que estaba, entonces bombardeaban. Se entiende el humo, signo del fuego. Entonces, el humo tiene una referencia natural de la naturaleza. El fuego es de la naturaleza. ¿Verdad? El signo es más objetivo del símbolo, o sea, está allí. Es un objeto que está allí, el signo. Y nosotros conocemos el signo de los sacramentos. Son signos. Tienen una relación natural. La unción de los enfermos, el aceite de oliva, de aceituna, de oliva. ¿Por qué? Porque Jesús usaba el aceite de oliva para sanar. Entonces, es un signo, tiene una referencia natural, porque el aceite de oliva es una medicina. Era una medicina al tiempo de Jesús y es medicina también para nosotros. Y entonces, la unción de los enfermos es medicina del enfermo. El aceite es medicina del enfermo. El ungir con el aceite de oliva es un signo natural de la enfermedad, de la curación. Un signo natural de la curación. Y así los demás sacramentos. Aquí les gustará una explicación. Bueno, yo estoy siempre dando vuelta a todas estas cosas. Entonces, de vez en cuando agarro cosas que nunca se me habían ocurrido o entendido. Fíjense, el signo no es la cosa. El signo no es la curación. Es representación de la curación.
no es la curación. Así la Eucaristía, el pan y el vino, y todo lo que se hace en el altar, que es decir, son el signo de la presencia de Cristo. Son signos sacramentales, signo de la presencia de Cristo. Un ejemplo tal vez hace entender más. Si yo pongo en la ventana, yo me pongo de acuerdo con alguien que si quiere saber si yo estoy allí en la casa, pondré un trapo en la ventana. Cuando él pasa, ve el trapo, a mí no me ve, pero ve el trapo que es signo de mi presencia. Y yo estoy verdaderamente allí. Ese signo manifiesta que yo estoy allí. El pan y el vino que nosotros vemos significan la presencia, que Dios está allí. Si alguien dice, pero yo no veo nada, sí, vemos solamente el signo. Pero Cristo dijo que ese es el signo de su presencia. La fe es siempre en Cristo, el cual dijo que esas palabras, ese elemento que tiene en la mano, son signo de su presencia. Yo no lo veo a él, veo el signo, pero es el signo de su presencia. Yo creo, porque él lo dijo, que cuando veo ese pan y ese vino, después que ha recibido esas palabras, que también he oído esas palabras, y he visto, y estoy viendo el pan y el vino, que son cosas sensibles, son signo de una realidad insensible, que no veo, que pero allí está. Bueno, tal vez algo más nos hace entender la fuerza del signo y por qué se dice que el sacramento, los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios. La unción de los enfermos nos da la gracia de Dios, o sea, la energía de Dios, la energía de sanación. La Eucaristía es el signo de la gracia de Dios, de la energía de Dios que da vida, una vida eterna. Entonces, las palabras que yo oigo son signos, pero son signos eficaces. O sea, cumplen lo que dicen. Dice, esto es mi cuerpo. Eso es lo que sucede. Que ese pan se vuelve el cuerpo de Cristo. Entonces, signos eficaces. Hacen lo que dicen. Hacen lo que se hace. La ordenación sacerdotal, el obispo pone la mano
y dice unas palabras, signo, eficaz. Yo no veo nada más que esa mano y no oigo más que esas palabras. Pero ese es el signo que está la realidad del poder sacerdotal. Bien, cosas grandes. El lenguaje metafórico, otra cosa importante, tan común en la Biblia, porque es un lenguaje muy popular, porque es el lenguaje metafórico es una comparación y la gente usa mucho la comparación, no va con lenguaje abstracto, filosófico, abstracto, no entiende mucho. Entonces, siempre una comparación. Fíjate que había un mar de gente. Yo sentí ese airecito como un cuchillo, ese aire frío. Lo sentía como un cuchillo, continuamente, esta forma de hablar. Ese es un lenguaje metafórico. Siempre palabra griega que significa que lleva al otro lado. Meta significa al otro lado. Metamorfosis, forma del otro lado. Un cambio. Metástasis, hoy se usa mucho. Metástasis es cuando el cáncer va más allá, más allá, más allá. Y foro significa llevar. Entonces, lenguaje metafórico, tú dices una cosa y te lleva a otra cosa más importante. Tiene parecido con el signo y con el símbolo, pero es algo, esto se refiere a todo un lenguaje. Lo otro se refiere más bien a una pequeña cosa, una palabra, un gesto, un objeto. Las parábolas son metáforas, eso, metáforas. O sea, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Cosa muy pequeña, que pero crece, crece, crece. Una comparación. Y es una comparación bastante larga, continua. Naturalmente hay que agarrar la comparación esencial, no detenerse a detallitos, pero así es. Y la parábola, como hacen entender bien las cosas. Por eso que Jesús usaba ese lenguaje popular de la parábola, porque hace entender bien, especialmente en ese tiempo, una cultura rural del campo, una cultura pastoril de los pastores. La metáfora era un medio muy fácil de expresarse. Hay otra palabra que se encuentra en la Biblia. No es palabra. Sí, es una palabra, pero se refiere a un conjunto de cosas, como la metáfora. Pero eso se refiere al ser humano. En la Biblia se usa mucho el lenguaje antropomórfico. Siempre dos palabras griegas. Antropo significa ser humano. Y mórfico, significa forma. Morfología, cuando se estudia la morfología.
también tenemos muchas palabras, también con estas palabras griegas. Entonces, el lenguaje antropomórfico es ordinariamente aplicar a Dios lo que hace el ser humano. O sea, pensar a Dios como se piensa a un ser humano. Solo que mucho más. El ser humano es poderoso, pero Dios es todopoderoso. El ser humano es sabio, pero Dios es sumamente sabio. Fíjense que con este tipo de trabajo que que he hecho yo, con estos 7 libritos y estas lecciones que estoy dando, que me ha obligado a profundizar, sobre todo a nivel de Dios, he visto, me he dado cuenta que el lenguaje antropomórfico empieza a ser peligroso. Empieza a dar de Dios una imagen equivocada. Por ejemplo, Dios se puso bravo y dijo a los hebreos que los iba a exterminar. Pero 2 renglones después dice, Yahvé se arrepintió y ya dijo que ya no lo iba a exterminar. Este es un lenguaje antropomórfico. Peligroso, ahora nos damos cuenta que empieza a ser peligroso porque nosotros empezamos a comprender mucho más y empezamos a comprender que Dios no es así, que Dios no amenaza, que Dios no se arrepiente. Esto es el ser humano que se arrepiente. ¿Por qué? Porque se equivoca. Dios no se equivoca. Por lo tanto, no se equivoca y por lo tanto no se arrepiente. Pero sí, la gente común sigue con ese lenguaje antropomórfico y se confunde. Y entonces sigue diciendo que es Dios, que castiga. ¿Por qué? Porque el ser humano castiga. Si no me haces caso, para que me hagas caso, te voy a hacer sufrir. Pero esto es el ser humano que no tiene la capacidad de convencer al otro que le haga caso. Pero Dios sí tiene la posibilidad, tiene la capacidad. Y de toda manera, no inflige sufrimiento a nadie. El sufrimiento es una pequeña muerte. El dolor es una pequeña muerte. Dios es solo el Dios de la vida. Por lo tanto, no castiga, no manda desgracia. ¿Sí? Imagínense cuántas equivocaciones cuando decimos, sí, tuvo un accidente, es que se había emborrachado, entonces Dios lo castigó. O a raíz de la desgracia, tuvo que ir a un hospital y allí tuvo manera de reflexionar y así cambió vida, se convirtió. Entonces Dios mandó esa desgracia para que él se convirtiera. Mentira. Mucha equivocación. Dios no manda nunca desgracia. Nunca desgracia. Todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. Ahora que él se convirtió, fue una gracia de Dios a la cual él, tal vez con humildad, se abrió, arrepintiéndose de haberse emborrachado y estar allí en el hospital de esta manera. Y entonces
abrió la puerta a Dios y Dios con gusto entró y trajo la gracia de la conversión. Esta es la divina providencia. Es otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuidado al lenguaje antropomórfico. Cuando lea las escrituras, vea cuántas cositas hay que tener cuidado y hace la lectura, además de más rica y más profunda, también más llevadera. ¿Qué más? Hemos terminado. Ahí termina el 9 y hoy arrancamos el 10. Ahora, ahí termina el 9. ¿Qué? Los lenguajes de la Biblia. Y ahora arrancamos Entonces estamos repasando. repasando a la... Estamos repasando. Yo creía que estábamos dando otra lección. Bueno, pero como eran términos algo dificilitos, nos ha hecho bien. Ahora vamos a las 10. Los manuscritos y las traducciones. Es un escrito antiguo. Son escritos antiguos que se escribían a mano. No había ni pluma. O sea, pluma a veces con el carbón o con algo que... Pero no había dónde escribir. De manera que vamos a ver cómo se escribía. No había para multiplicar los escritos. Entonces era cómo se ha transmitido el texto bíblico. Esta es la pregunta. ¿Cómo se ha transmitido el texto bíblico? Dos medios principales. Fíjense. Por dos medios principales. El primer medio, por medio de copias que se hacían de los manuscritos, originales. Isaías escribía su libro, inmediatamente los discípulos copiaban lo que les gustaba, lo que decía Isaías, copiaban. Y así de un manuscrito nacían muchas copias. Y el manuscrito poco a poco se perdía, pero quedaban muchas copias. Es de allí que nosotros tenemos lo que escribió Isaías. No el manuscrito, porque eso con el tiempo se fue, pero con las copias de ese manuscrito. Así con todos los libros antiguos. Eso es de la Odisea, del Ilíade, de todos los libros antiguos, de la historia de Heródoto, todos los libros antiguos. Entonces, la primera forma es por medio de las copias de los manuscritos. Segunda, por medio de las traducciones del texto bíblico a otras lenguas distintas del original. También se traducía la Biblia, por ejemplo, del hebreo, la escribían a otra lengua. Luego, mucha gente no tenía el hebreo, pero tenía la traducción de ese hebreo en su lengua. Y ahí se multiplicaban también los libros. Eso. Por medio de estas dos cosas, las copias de los manuscritos y las traducciones, por medio de estas dos cosas se transmitieron los libros bíblicos. Nota: no se conserva ningún manuscrito autógrafo. No vamos a buscar lo que escribió Isaías. No lo vamos a encontrar.
De ningún modo. Libro de la Biblia, ni de ningún libro del mismo tiempo, de otras cosas. ¿Por qué? Porque el texto autógrafo, escrito a mano, del autor, se le daba un uso tan intenso. Era mucha gente que lo quería copiar, y ese manuscrito pasa de mano en mano y luego lo pone en la casa, lo pone sobre una mesa y pasa el niño y lo agarra. No, ¿qué haces? Cuidado. Sí, pero ya lo había medio roto. En fin, así se perdían. Era un texto autógrafo, se le daba un uso intenso y también porque estaba escrito en material perecedero. Ahora veremos cuál material. Nuestro papel es perecedero. Sin embargo, puede durar mucho. Aquello era un papel, un medio, un instrumento aún más perecedero. ¿En qué materiales se escribió la Biblia? Estas copias, estas traducciones, ¿en qué material se hacían? La imprenta se inventó en 1400, hace 600 años. Antes se escribía sobre toda clase de materiales. Tablas de arcilla, piedra, cerámica, mármol. Cuando fuimos a esta comunidad de la CPR, de las cuales acabo de hablar, por el gallo, con el pico del gallo que le amarraban y con el fuego, decían, bueno, ellos estaban organizados, tenían 10 años de estar ahí, estaban organizados en ministerios. Estaba el ministerio de la instrucción. Todos los niños llegaban a 3er grado en la selva. ¿Y saben cómo escribían? Sobre tablilla de madera con carbón. En nuestro tiempo. Pero aprendían y llegaban hasta el 3er grado de la primaria. Entonces, el material se escribían sobre 2 materiales, perecedero, por cierto. El primero era el papiro, que es más antiguo. Papiro es una caña que nacía en el Nilo, a la orilla del Nilo, en Egipto, y pegándole, ¿cómo se dice? Amasándolas, daba un material sobre el cual se podía escribir. Hoy también algo parecido con los árboles. Se abaten los árboles y de allí se saca el papel. El otro material era el pergamino, que vino después. Pergamino es de piel de animal tratado y ahí se podía escribir también. Un poquito más duradero, pero también perecedero. Ambos tienen el formato de rollo. Rollo, usted dice, este rollo no me gusta. Bueno, se recuerda cuando Jesús en la primera vez en Nazaret que hizo el discurso en la sinagoga diciendo, yo vine para anunciar la buena noticia a los pobres. Era el texto de Isaías. Y se dice, y lo enrolló
y pasó el rollo al sirviente, porque era un rollo. Así cuando San Juan dice que si se escribiera todo lo de Jesús, no bastaría el mundo entero. Claro, él pensaba en los rollos que ocupan mucho espacio. Millones de rollos ocupan mucho espacio. Sin embargo, dice San Juan, bueno, exagerado, ¿verdad? Pero es interesante porque dice que Jesús dijo e hizo muchas otras cosas más. Ambos son material orgánico, por lo tanto sensibles a la humedad y se deterioran fácilmente con el uso. Vamos. Esto es fácil de entender, solamente recordar. Afortunadamente los libros bíblicos se multiplicaron en tantas copias. Eso. Todavía hoy es el libro más copiado o más imprimido. Entonces, no han faltado nunca los libros de la Biblia durante todos los siglos. Luego sabemos, durante el Imperio Romano, al inicio del cristianismo, nacieron los monjes benedictinos que tenían este trabajo de copiar a mano. Era una de las tareas más especial y hacían cosas, texto maravilloso de la Biblia. El testimonio más antiguo del Nuevo Testamento es un pequeño fragmento de papiro del año 130 después de Cristo. Miren, manuscrito ni de los evangelios tenemos, por el mismo motivo. Y entonces, aquí es la importancia de decir, ¿y cuál es la copia más cercana al evangelio? Eso, aquí se nos dice que la copia más cercana al original es del 130 después de Cristo. La copia más cercana de todas las copias que se había hecho de los evangelios, la tenemos es del 130 después de Cristo. Y los testimonios más antiguos del Antiguo Testamento son del segundo siglo antes de Cristo y fueron encontrados en las cuevas de Qumran. Tal vez han oído esta palabra, Qumran. Cuando había invasiones de Palestina, para resguardarlo de la destrucción, a alguien se le ocurrió poner muchos textos, muchos libros en ¿dónde se pone el agua Jesús para multiplicar? La jarra. En jarra, y la escondió en una gruta que el lugar se llama Qumran. Yo he visto la gruta. Está ahí cerca del Mar Muerto y sí, ahí cerca, donde termina el Jordán. Y entonces, imagínense el Antiguo Testamento, el segundo siglo después de Cristo, ¿por qué habían sido resguardados en las grutas de Qumran? Si no, quién sabe desde cuándo. De toda manera, el fragmento del Evangelio más cercano a las copias, al original, 130 después de Cristo, es el tiempo menor
que hay entre este fragmento y el original menor de todas las copias de todos los demás libros antiguos del mismo tiempo. Para decir que no se dice, entonces no se puede creer. No, eso científicamente es normal creer que las cosas son así. ¿Cuáles son las primeras traducciones de la Biblia? Lo hemos visto. 250 años antes de Cristo, la famosa traducción de los 70, y en el 400 la famosa traducción de, ¿cómo se llama? San Jerónimo. Pero ahora estamos diciendo las traducciones que nosotros tenemos. La gente a lo largo de los siglos podía leer en la medida que se iba traduciendo y se iba multiplicando las copias antes de la imprenta. Los chinos hace unos 60 años, y por cierto que fue un fraile franciscano que es beato, yo lo he visto, pasó por nuestro estudiantado en Santa María de los Ángeles, regresando de China, donde había hecho un estudio bíblico y él había traducido al chino la Biblia. Entonces, según el tiempo, creo que de las lenguas naturales aquí indígenas, algunas lenguas no tienen todavía. El mundo griego pudo tenerlos cuando la traducción de los 70 y el mundo latino lo pudo tener cuando la traducción de San Jerónimo, 400. Las traducciones en castellano más conocidas hoy, la Biblia de Jerusalén, 1967, parece que es la que más se atiene al original, por eso es más se usa en el estudio. La Biblia latinoamericana, 1972, usa un lenguaje popular, por eso que la tenía nuestro catequista, y con muchas notas que hacía referencia a la realidad que estábamos viviendo. Por eso que cuando encontraban un catequista con la Biblia latinoamericana, lo mataban. Y la nueva Biblia española también, 1966. Probablemente la más bella traducción. Dios habla hoy. Un vocabulario sencillo y popular, obra de un equipo de protestantes y católicos. Entonces, contiene también los 7 libros del canon. Eso sí, no hay notas. Últimamente, en el 2010, versión eficaz oficial de la Conferencia Episcopal Española. Fíjense, oficial significa que en la Conferencia Episcopal Española que se toma la responsabilidad de cómo está hecha esta traducción, de toda la traducción y de las notas, con el patrocinio de la Conferencia Episcopal y con notas interesantes de puesta al día es la última gran traducción católica. Bueno, luego hay otras traducciones, ustedes lo leerán aquí.
La Iglesia procura con cuidado que se hagan traducciones exactas. Eso científicamente exacta. La última palabra lo dice el magisterio. De manera que tenemos todas las garantías. ¿Termina? Dice acá. Bien, entonces hemos terminado y cabe una cosa bonita. Para mí ha sido una gran alegría cuando encuentro confirma de lo que a mí se me ocurre, intuiciones, y yo espero que sean inspiración del Espíritu Santo. El Señor dirá, pero sí busco confirmas, y si no tienen confirmas, difícilmente la enseño. Mire, esta es la Biblia, se llama Sagrada Biblia. ¿La ven ellos? Sí. Sagrada Biblia, es una Biblia grandota. Es la última traducción católica. Responsable la Conferencia Episcopal de España. Porque para mí ha constituido una alegría. Porque yo en la misa, ustedes saben, yo digo para todos. A la consagración del cáliz, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y para todos, no para muchos. Yo digo para todos. Y eso yo lo decía hace 20 años. Y tenía las razones por qué decía para todos. Y decía que no había ninguna razón para decir muchos. Solo la traducción de San Jerónimo. Pero San Jerónimo era hace 1700 años, 1600 años. Y no tenía todos los medios de la ciencia de la traducción. En fin, podía ser, las traducciones tienen siempre 10, 15 palabras diferentes. ¿Cómo puede ser traducida una palabra? Según lo que se percibe, según los estudios hechos, según lo que se dice, según lo que la cultura ha ido comprendiendo. Entonces, fíjense, en esta Biblia, cuando se dice el texto de San Mateo, este es el cáliz de la sangre de la nueva alianza versada por ustedes y por todos y por muchos, antes se decía. En griego, en muchos. Sin embargo, cuando estudiaba ya se nos decía que en cierta circunstancia, en muchos de la palabra tenía que ser traducido por todos. Por ejemplo, uno habla en el estadio y se dice que, bueno, hubo una gran ovación. No se puede decir, muchos aplaudieron. Hay que decir, todos aplaudieron. Y así, entonces, es una traducción que tiene que tomar en cuenta la realidad. Ahora, yo decía, Jesús tenía la intención de morir por todos. Por lo tanto, eso de por muchos no funciona. Y otras razones.
Pero esta es una razón literaria que parece la más fuerte. Porque esto es la palabra que está en el original latín. Bien. Cuando salió esta Biblia, 2010, una persona me dijo, mire, yo quiero hacerle un regalo. ¿Qué quiere de regalo? Yo le dije, mire, yo no sé cuánto cuesta, pero un regalo grandísimo para mí sería si usted me regala la Biblia, la Sagrada Biblia que acaba de salir en España. No sé si la podrá encontrar aquí en Guatemala. Y no sé cómo ha hecho. Bueno, 10 días después me la trae. A mí me interesaba precisamente para ver la traducción de varias cosas. Cuando fui, que era lo que más me interesaba, a leer ese texto de San Mateo, por muchos, porque hay una ley, el derecho canónico en la iglesia, que las traducciones deben de ser fieles a la Vulgata, o sea, a esa traducción latina que había hecho San Jerónimo. Por lo tanto, los traductores no podían traducir diferente. Entonces, allí en el texto estaba por ustedes y por muchos. Pero ponía la nota. Digo, vamos a ver la nota. ¿Qué dice? Nota. Aquí está. Subrayada. A ver tú. A ver qué dice la nota. En conformidad con el conjunto del Nuevo Testamento, por muchos debe entenderse en el sentido de por todos. Eso. Debe de entenderse por todos. En mis tiempos, si una cosa así, la traducía por muchos, rojo. Lo tachaban. Porque tenía que decir todos. El contexto. Y esto es importante para entender toda la cuestión de la Biblia y las traducciones. Las traducciones resienten de todo el movimiento cultural que se está dando. Esta es la primera Biblia que pone en evidencia lo que hay, que se maneja en nuestros años, que una vez muchos, la otra vez poco, todos, en un lugar todos, en un otro lugar mucho. La Biblia, esta Biblia, la Sagrada Biblia, pone en evidencia también que estamos en un tiempo especial donde todavía hay movimiento, si muchos o todos. Algunos dicen todos, otros dicen muchos. Por eso esa nota. Y la nota misma hace entender en qué ambiente estamos y en qué tiempo estamos. Bien. Chao. Entonces, la bendición. ¿Están todavía allí? Aquí estamos, Sí, Fray. Mauro. Me alegra. Me alegra. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. 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 El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas Gracias, noches Fray. a todos y a Genial. todas. Buenas noches, bendiciones. Mauro. Felicidades por sus Gracias, 60 Fray años. Mauro. Feliz Chao, aniversario de chao. 60 años de sacerdocio. Chao. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Noches. Hasta mañana.